Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una metáfora ni una idea bonita para colgar en la pared. Es una verdad eterna. Dejar todo en manos de Dios no es una rendición pasiva, sino una declaración de guerra contra la ansiedad, contra el miedo, contra esa necesidad de tener el control de todo. Muchos creen que confiar en Dios es algo emocional, una frase hecha, pero hay un misterio escondido en esa entrega, un principio espiritual que transforma realidades. Es como si al abrir tus manos vacías, Él pudiera llenarlas de lo que realmente necesitas. Y si la respuesta que llevas años esperando está del otro lado de tu rendición, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a explorar verso a verso, historia tras historia, cómo hombres y mujeres en la Biblia lo dejaron todo en manos de Dios y vieron lo imposible convertirse en testimonio. Vamos a analizar cómo tú también puedes vivir esa transformación, porque si Dios lo hizo antes, aún lo puede hacer hoy contigo. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has intentado resolver tu vida por tu cuenta? ¿Cuántas decisiones precipitadas tomaste por miedo, por impaciencia, por no saber esperar en Dios? ¿Y cuántas veces esas decisiones te trajeron más dolor que solución? Hay una razón por la que estás viendo este video hoy. No es casualidad. Dios está intentando hablarte, y si permaneces hasta el final, estoy convencido de que recibirás una palabra que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Pero para eso, debes permitirte un momento de silencio interior, un momento de fe, un momento donde le digas a Dios: aquí estoy, háblame. Hoy descubrirás no solo el valor de soltar, sino el poder que se libera cuando lo haces. Hoy entenderás que dejar todo en manos de Dios no es el fin de tu historia, sino el principio de su intervención divina. Antes de comenzar este viaje espiritual juntos, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe. Es un gesto sencillo pero poderoso. Es tu manera de declarar que estás listo para recibir paz y que estás comprometido con este estudio bíblico. Además, al darle me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una señal del cielo. No estás aquí por accidente. Dale me gusta ahora mismo, y si no estás suscrito, hazlo también. Porque muchos hermanos y hermanas en la fe usan este canal como un refugio espiritual. Algunos viven en lugares donde no hay iglesia cercana. Otros atraviesan crisis donde no tienen a quién recurrir. Al suscribirte, estás siendo parte de un ministerio que los acompaña. Estás sosteniendo una antorcha en medio de la oscuridad. Piensa en esto. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción es una semilla de fe que siembras en terreno fértil. Y si hoy estás aquí, es porque Dios te está llamando a ser parte activa de esta comunidad espiritual. Te recomiendo no apartarte ni un segundo del video, porque la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Esa palabra que cambiará tu manera de orar, de esperar y de vivir. Y ahora, sí, con el corazón dispuesto, con el alma sedienta y con la expectativa de quien sabe que Dios aún habla, empezamos este estudio bíblico sobre el poder transformador de dejarlo todo en manos del Señor. Número 1. El clamor de Ana y la entrega del alma. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, encontramos una historia profundamente humana y espiritualmente poderosa, la historia de Ana. Una mujer estéril, despreciada, incomprendida incluso por su esposo y atormentada por su rival. Pero también una mujer que encarna con total pureza la esencia del tema que hoy nos reúne, lo que significa dejarlo todo en manos de Dios. Ana no tenía el control de su situación. Su cuerpo le decía que no podía concebir, su entorno le recordaba constantemente su vacío, y su alma lloraba en silencio cada año que pasaba sin respuesta. Sin embargo, lo que hizo que su historia trascendiera no fue su sufrimiento, sino lo que hizo con él. En lugar de rendirse a la desesperación, Ana llevó su carga al único lugar donde realmente podría ser liberada, al altar. ¿Y qué haces tú con tus cargas invisibles? ¿A quién llevas esas oraciones que nadie escucha? ¿Dónde depositas ese dolor que no se nota, pero que quema por dentro como fuego callado?
La actitud de Ana nos confronta porque no fue una mujer que exigió ni que manipuló. No buscó soluciones humanas ni culpables externos. Se arrodilló, lloró amargamente delante del Señor y, en una oración que parecía más un desahogo que una petición formal, hizo algo que pocos se atreven a hacer. Le entregó a Dios lo que más anhelaba, incluso antes de recibirlo. Le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo devolvería a él. Es decir, Ana renunció al control incluso antes de tener el milagro en sus manos. No pidió para retener, pidió para rendir. No oró para recibir gloria personal, oró para entregar todo al propósito divino. Y ese es el punto central de este bloque. Cuando tu entrega es verdadera, tu petición se convierte en un acto de adoración. Imagina esto por un momento. Una madre orando por un hijo con la decisión previa de devolvérselo a Dios. Es como si un campesino rogara por semilla sabiendo que no va a comérsela, sino sembrarla. Esa es la fe que rompe el cielo. Muchos de nosotros oramos con expectativas, pero no con rendición. Queremos que Dios actúe, pero bajo nuestras condiciones. Y cuando eso no sucede, dudamos, nos frustramos o incluso nos alejamos. Pero Ana no necesitó ver el milagro para actuar con fe. Su decisión fue anterior al cumplimiento. Esa es la esencia de dejarlo todo en manos de Dios. Soltar antes de ver. Hay un detalle poderoso en la narrativa. Después de orar y hablar con el sacerdote Elí, dice la Escritura que Ana se fue por su camino, comió y su semblante no estuvo más triste. No había recibido todavía lo que pedía, pero ya descansaba. Porque quien entrega de verdad, también confía de verdad. Puedes tú hoy hacer lo mismo. Puedes irte tranquilo aún si la respuesta no ha llegado. Puedes comer en paz aunque el milagro aún no ha tocado a tu puerta. Puedes sonreír porque ya no está en tus manos, sino en las del Creador del universo. Esto es más que un ejemplo bíblico. Es una invitación práctica. Hoy, en medio de tu lucha, tu incertidumbre, tus ruegos sin respuesta, el Señor te está diciendo, entrégamelo. No cuando esté solucionado, no cuando veas la salida, ahora, tal como estás. Porque la fe que impacta el cielo no es la que espera ver para creer, sino la que cree lo suficiente como para soltar. Ana terminó recibiendo a Samuel, el hijo que sería uno de los mayores profetas de Israel. Pero más allá del regalo, recibió transformación. Su alma fue sanada, su dignidad restaurada, y su historia quedó marcada en la Biblia para recordarnos esto. Los que entregan con fe, reciben con propósito. Tal vez no entiendas por qué algunas cosas no han cambiado todavía. Tal vez te preguntas por qué Dios ha tardado tanto, o por qué parece que Él guarda silencio mientras tú clamas. Pero recuerda, a veces lo que Dios está esperando no es que insistas más, sino que sueltes más. A veces el cielo se mueve no cuando pides con fuerza, sino cuando confías con paz. Así como Ana encontró el poder de una entrega sincera, tú también puedes. No necesitas una fórmula complicada ni una fe perfecta. Solo un corazón dispuesto a decir, Señor, lo dejo en tus manos, incluso si duele, incluso si no entiendo, incluso si parece que todo se derrumba. Confío en que tú haces nuevas todas las cosas, porque cuando lo haces, el milagro ya comenzó, aunque aún no lo veas. Número 2. Abraham, el altar y la renuncia que activa promesas. Abraham no solo es conocido como el padre de la fe por creer en una promesa imposible. Es conocido por algo mucho más profundo, haber estado dispuesto a entregarlo todo, incluso a su propio hijo, sin garantías visibles de que Dios iba a intervenir a tiempo. En ese altar del monte Moria se representa una de las pruebas más intensas de lo que significa verdaderamente dejar todo en manos de Dios. Imagina ese momento. Abraham ya había esperado décadas para que Isaac naciera. Ya había pasado por el silencio, la impaciencia, el error de Hagar y la larga noche de no entender cómo Dios cumpliría su palabra. Y cuando por fin el milagro estaba en sus brazos, Dios le pide lo impensable: entrégamelo. ¿Cómo reaccionarías si Dios te pidiera lo más preciado que tienes? ¿Serías capaz de confiar en que Él tiene un propósito superior incluso cuando no parece tener sentido? ¿Podrías subir esa montaña como Abraham sin saber cómo bajará contigo Isaac?
Lo que muchos no entienden es que este no es solo un relato histórico, es una radiografía del corazón humano, porque todos, en algún momento, subimos nuestro propio monte Moriah. Todos enfrentamos decisiones donde lo lógico pelea contra la fe, donde lo emocional choca con lo espiritual y donde el apego a lo que amamos nos tienta a desobedecer a quien nos ama más que nadie. Abraham no dudó. Dice la Escritura que se levantó temprano al día siguiente. No consultó con Sara, no cuestionó el plan, no pidió señales, se levantó y obedeció. Eso no es frialdad, es fe madura. Fe que entiende que Dios no quita para castigar, sino para multiplicar. Que el mismo Dios que da promesas es el Dios que las prueba, pero nunca con el fin de destruir, sino de llevarte a una dimensión más profunda de confianza. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario de esta historia? Que Abraham subió con madera, fuego y cuchillo, pero sin cordero. Subió sabiendo que algo faltaba, pero también sabiendo en su interior que Dios proveería. Y cuando alzó su mano para sacrificar a Isaac, el cielo habló. Un ángel lo detuvo y mostró lo que siempre había estado ahí, pero que solo podía verse desde ese punto de obediencia. El carnero atrapado en el zarzal. ¿Cuántas provisiones ya preparó Dios para ti, pero aún no las ves porque no has subido el monte de la confianza? ¿Cuántas bendiciones están esperando al otro lado de tu rendición total? Lo que muchos ignoran es que Dios no quería a Isaac en el altar, quería el corazón de Abraham. Quería saber si había algo que ocupaba el trono de su alma más que él, porque la verdadera entrega no se mide por lo que dices, sino por lo que estás dispuesto a soltar cuando Dios lo pide. Y esta enseñanza no es una metáfora lejana, es una realidad espiritual que muchos viven hoy. Hay personas que han hecho de sus logros, sus relaciones, su trabajo, sus planes, su Isaac. Y cuando Dios pide que los pongas en el altar, no necesariamente para quitarlos, sino para que Él sea el centro, muchas veces reaccionamos con temor, resistencia o justificaciones. Pero escucha esto con atención. Todo lo que no estás dispuesto a poner en el altar se convierte en un obstáculo entre tú y Dios, y todo lo que colocas en su altar se convierte en semilla de bendición. Abraham descendió del monte con Isaac a su lado, pero también con algo más, la activación de una promesa eterna. Fue en ese momento y no antes que Dios le dijo: por cuanto no me has negado a tu hijo, tu único, en bendición te bendeciré. No fue al recibir a Isaac, fue al estar dispuesto a perderlo por obediencia. Ese es el secreto que muy pocos entienden. La obediencia duele, pero siempre abre puertas que la comodidad jamás podrá tocar. Es una llave sagrada, un acceso a lo sobrenatural, una conexión directa con el favor de Dios. Así como Abraham subió aquella montaña en silencio pero con fe, hoy tú puedes también entregarle a Dios lo que más pesa, lo que más temes perder, lo que más valoras. Y no se trata de deshacerte de ello, se trata de reconocer que todo, absolutamente todo, viene de Él y le pertenece. Tal vez hoy tu altar no sea una montaña en el desierto, pero está en tu corazón. Y el cuchillo que debes levantar no es físico, sino espiritual. La decisión firme de decir: Señor, esto también te lo entrego. No lo voy a controlar más, no lo voy a retener por miedo. Es tuyo, porque confío en que tú sabes mejor que yo. Y cuando hagas eso, tal vez descubras que el carnero ya está ahí, que la provisión que no veías ya te estaba esperando, y que Dios nunca tuvo la intención de quitarte lo que amas, sino de enseñarte a amarle a Él por encima de todo. Número 3. Moisés, el desierto y el arte de soltar el control. Moisés no nació líder, nació fugitivo de su propio destino. Criado entre lujos egipcios pero con sangre hebrea, su vida estuvo marcada desde el principio por la tensión entre lo que era y lo que estaba llamado a ser. Su historia nos enseña que muchas veces Dios necesita llevarte al desierto para que aprendas a soltar lo que no puedes controlar. A los 40 años, Moisés creyó que había llegado su momento. Quiso liberar a su pueblo a su manera, con su fuerza, con su estrategia. Pero terminó huyendo por un crimen impulsivo y pasando otros 40 años en el anonimato de Madián. 40 años.
pastoreando ovejas, solo, sin liderazgo, sin púlpito, sin voz, sin señales. ¿Y cuántos de nosotros estamos ahora en un desierto parecido? ¿Cuántos estamos mirando el pasado y pensando que fracasamos, que ya no hay vuelta atrás, que Dios ya no nos puede usar? ¿Cuántas veces interpretamos el silencio de Dios como su abandono, cuando en realidad es su entrenamiento? El desierto de Moisés no fue un castigo, fue un proceso, un taller espiritual donde Dios le enseñó a depender, a escuchar, a obedecer sin cuestionar, a dejar de ser el príncipe autosuficiente para convertirse en un siervo moldeado. Y ahí, justo cuando parecía olvidado por todos, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Pero atención a lo que sucede. Dios le da un mandato claro. Le dice que regrese a Egipto y saque a su pueblo. Y lo primero que Moisés hace es resistirse. Excusas, temores, inseguridad. No se sentía preparado. Pero ahí está el núcleo de esta enseñanza. Dios no busca tu capacidad, busca tu disponibilidad. Él no te llama porque te considera fuerte, sino porque quiere mostrar su poder a través de tu debilidad. ¿Estás dispuesto a regresar a tu Egipto? ¿Estás listo para enfrentar lo que una vez te hizo huir? Puedes confiar en que Dios no te está enviando solo, sino que caminará contigo, hablará por ti, abrirá las puertas que tú no puedes empujar. Una de las escenas más impactantes de esta narrativa es cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y él responde, una vara. No era una espada, no era un plan, era solo un palo seco. Pero cuando Moisés lo entrega, cuando obedece la instrucción divina, esa vara se convierte en el instrumento de milagros. ¿Y tú? ¿Qué tienes en la mano que Dios quiere usar, pero que no has soltado todavía por miedo, por duda, por sentir que es muy poco? Moisés dejó de huir cuando entendió que no se trataba de él, que no tenía que controlar cada resultado, ni entender cada paso, ni prever cada obstáculo. Se trataba de caminar con Dios y dejar que Él hiciera lo imposible. Muchos creyentes hoy están agotados no por la carga del enemigo, sino por la carga del control. Quieren decidir el cómo, el cuándo y el por qué. Pero el camino de la fe exige rendición. No es una rendición pasiva como quien se da por vencido, sino una rendición activa, como quien elige descansar en las manos de su Creador. Y no es casualidad que los mayores milagros del Éxodo ocurrieran después de decisiones de obediencia radical. El mar no se abrió mientras Moisés pensaba si valía la pena levantar la vara. Se abrió cuando actuó en obediencia. El maná no cayó antes del hambre. El agua no brotó antes de la sed, porque Dios se mueve en el terreno de la fe, no en el de la lógica humana. ¿Quieres ver aguas abriéndose frente a ti? ¿Quieres que el cielo te provea lo que ni siquiera sabes pedir? Entonces tienes que aprender la lección de Moisés. Deja de pensar como príncipe y comienza a vivir como siervo. El que depende, el que espera, el que obedece sin exigir explicaciones. Cuando Moisés aceptó su llamado, el pueblo de Israel fue liberado. Pero más importante aún, él mismo fue liberado del peso de intentar hacerlo todo a su manera. Dejó de cargar con lo que no le correspondía y empezó a caminar con aquel que puede hacer caminos en el mar y traer fuego desde el cielo. No necesitas más control, necesitas más confianza. Y tal vez tu desierto no sea un lugar físico, sino emocional. Tal vez no estás viendo la zarza arder aún, pero eso no significa que Dios no te esté llamando. Él te está preparando, Él te está formando. Él está esperando que sueltes el pasado, sueltes la vergüenza, sueltes esa obsesión por entenderlo todo, y simplemente digas, heme aquí, Señor, usa lo que tengo, haz lo que quieras, yo confío. Y es justo ahí, en ese momento de rendición profunda, donde los milagros comienzan. Número 4. Esther, el silencio de Dios y el valor de la rendición. Esther no nació reina, nació huérfana, sin padres, criada por su primo Mardoqueo en una tierra extranjera. Su historia está marcada por una verdad poderosa, aunque el nombre de Dios no se menciona en ningún versículo del libro de Esther. Su mano está en cada escena, en cada giro, en cada decisión, porque hay momentos en la vida en los que Dios no habla, pero actúa.
No se manifiesta con truenos, pero te está guiando paso a paso. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba en silencio justo cuando más lo necesitabas? ¿Que tu vida se movía en direcciones que no entendías y tu oración parecía no tener eco? Entonces la historia de Esther tiene un mensaje urgente para ti. Cuando ella fue llevada al palacio, no fue por elección. ¿Alguna vez te has sentido sin fuerzas para seguir adelante? En esos momentos en que el mundo parece venirnos encima, buscamos algo que nos impulse a continuar. Pero, ¿dónde encontramos esa fuerza verdadera, esa resiliencia que nos permite levantarnos una y otra vez? La respuesta está en Jesús. Él nos enseñó que la fortaleza no es solo física, sino una fuerza espiritual, una conexión profunda con Dios que nos da la capacidad de resistir cualquier adversidad. Hoy hablaremos de cómo Jesús nos mostró el camino para ser fuertes y resilientes, y cómo sus enseñanzas son la clave para enfrentar los desafíos diarios. Jesús no solo habló de fe, sino que demostró con su vida lo que significa ser verdaderamente fuerte. Su fortaleza interior, su capacidad para resistir el sufrimiento, las pruebas y la traición, nos enseñan a adquirir las herramientas necesarias para enfrentar cualquier tormenta. La Biblia está llena de ejemplos de cómo sus seguidores encontraron en Él y en sus palabras la fuerza para no rendirse. Es en la Biblia donde encontramos esa fuente de fortaleza espiritual que Jesús nos ofrece. Él mismo recurrió a las Escrituras en sus momentos más oscuros y nos invita a hacer lo mismo. En Mateo 11:28 nos dice: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Jesús nos llama a descansar en Él, a depositar nuestras cargas en sus manos, reconociendo que en su poder encontramos lo necesario para seguir adelante. Antes de continuar, te pido que escribas en los comentarios: Jesús es mi fortaleza. Al hacerlo estás declarando tu confianza en el plan de Dios, incluso cuando no lo entiendes todo. Quédate con nosotros hasta el final de este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para futuros videos. Lo que sigue podría cambiar tu vida. Comencemos. Número 1. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dejó una verdad poderosa. En este mundo sí, tendremos aflicción, pero no debemos temer. Y esto no es algo que solo escuchamos una vez y olvidamos. Él nos lo recuerda continuamente, nos habla con claridad. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabes, la vida está llena de desafíos, lo hemos experimentado todos, desde los problemas cotidianos hasta las pruebas más profundas que nos desgarran por dentro. Pero Jesús no nos está dando una advertencia para asustarnos, sino para validarnos. Nos dice con total empatía: sé lo que estás pasando. Él no minimiza nuestras luchas, no nos pide que ignoremos la realidad de nuestras batallas. Más bien, reconoce que este mundo es un lugar donde las pruebas son inevitables, pero nos da una clave esencial para enfrentarlas. La clave está en esa segunda parte de sus palabras: confiad, yo he vencido al mundo. Ahora piensa en esto: Jesús no está hablando de una victoria pequeña, temporal o limitada. Cuando Él dice que ha vencido al mundo, se refiere a una victoria absoluta, total, sobre todo lo que este mundo pueda lanzarnos. Las dificultades, el sufrimiento, la injusticia, la enfermedad, el pecado, incluso la muerte. Todas esas cosas que parecen gigantes en nuestra vida ya fueron derrotadas por Él. Y esa victoria no es solo suya, es nuestra también, si decidimos confiar en Él. Es como si nos dijera: sí, este camino es duro, pero yo ya lo recorrí y lo vencí, así que tú también puedes caminarlo con confianza. Cuando enfrentamos momentos difíciles, lo que más necesitamos es saber que hay esperanza al final de todo. Y ahí es donde la victoria de Jesús cambia por completo nuestra perspectiva. No estamos luchando por sobrevivir en un mundo que nos quiere derrotar. Estamos viviendo con la seguridad de que la batalla ya fue ganada. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si realmente vivieras con esa certeza? Esa confianza no es algo abstracto o lejano. Jesús nos invita a vivirla aquí y ahora. Nos invita a ver más allá de nuestras circunstancias, a levantar la mirada y recordar que, aunque el mundo trate de hacernos caer, Él ya lo ha superado todo.
Y esa victoria de Jesús trae consigo algo que no tiene comparación: paz. Una paz que no se encuentra en ningún otro lugar. No es la paz que el mundo te ofrece, esa paz temporal que depende de que todo esté bien a tu alrededor. Number es una paz que permanece incluso cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose. Jesús lo dijo claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Esta paz es la que ancla nuestro corazón cuando las tormentas llegan, es la que nos permite mantener la calma cuando todo lo demás parece caótico. Es una paz que no tiene sentido para el mundo, pero que tú y yo podemos experimentar cada día si confiamos en él. Es en esta confianza, en esta victoria y en esta paz donde encontramos una resiliencia auténtica. Y la resiliencia, como Jesús nos enseña, no es solo aguantar, no es simplemente soportar el dolor hasta que pase. Number, la verdadera resiliencia, la que viene de confiar en la victoria de Jesús, nos transforma. Nos permite enfrentar cada desafío con valentía, sabiendo que no importa lo grande que sea el problema, Cristo ya lo ha superado. Esa verdad cambia la manera en que actuamos, en que pensamos, en que respondemos a los desafíos. No vivimos con miedo, sino con coraje, y aquí es donde entra lo práctico. ¿Cómo aplicamos todo esto? Cada vez que enfrentes un problema, recuerda las palabras de Jesús: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Haz una elección consciente de recordar estas palabras en tus momentos más oscuros. Cuando sientas que no puedes más, cuando las dudas te invadan, recuerda que ya tienes la victoria en Cristo. Vive con esa certeza, porque no es una promesa vacía, es real, es tuya. Finalmente, esa victoria de Cristo no es solo un concepto teológico, es una verdad que transforma tu vida entera. Te libera para vivir con propósito, con confianza, con gozo. Te permite ser luz en medio de un mundo necesitado, porque la victoria de Jesús no solo nos afecta a nosotros, sino que impacta a todos los que nos rodean. Y así, mientras caminamos en esa victoria, podemos traer esperanza y fortaleza a quienes aún no conocen esta verdad. Cristo ha vencido al mundo. Vive en esa victoria, descansa en esa paz y enfrenta cada día con la certeza de que en Él tienes todo lo que necesitas para ser resiliente y victorioso. Número 2. Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que ya no podemos más. Esos días en los que las fuerzas nos abandonan y parece que la montaña que tenemos frente a nosotros es demasiado alta para escalar. Es justo en esos momentos cuando Filipenses 4:13 brilla con más fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿qué significa realmente esto? Porque no es solo una frase motivacional para poner en una camiseta o en una taza. No, es mucho más profundo. Es una verdad transformadora que redefine nuestra capacidad, porque cuando nos apoyamos en Cristo, nuestra fortaleza ya no depende de nosotros mismos, sino de Él. A menudo nos enseñan que ser fuertes significa ser autosuficientes, poder manejar todo por nuestra cuenta. Pero aquí es donde Filipenses 4:13 cambia por completo esa narrativa. No se trata de cuánto podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino de cuánto más podemos hacer cuando dejamos que Cristo sea nuestra fuente de fortaleza. Es un contraste enorme entre la autosuficiencia y la dependencia de Cristo. Porque la verdad es que nuestras fuerzas tienen un límite, pero las de Cristo son ilimitadas. Cuando nos apoyamos en Él, nos damos cuenta de que no tenemos que cargar el peso de todo por nosotros mismos. Y eso nos lleva a entender el verdadero significado de este versículo. No es una simple afirmación de que podemos lograr cualquier cosa que queramos si tenemos suficiente fuerza de voluntad o determinación. Number es mucho más que eso. Es una invitación a enfrentar la vida con la certeza de que, independientemente de las circunstancias, la fortaleza de Cristo nos sostiene. Es reconocer que no importa lo grande que sea el desafío, no importa lo que estemos enfrentando, hay una fuerza mucho mayor que la nuestra que está operando a nuestro favor. Cuando hablamos de resiliencia, a menudo la vemos como algo que depende de nuestra capacidad para resistir, para levantarnos después de cada caída. Pero cuando esa resiliencia está basada en Cristo, se vuelve mucho más que solo un esfuerzo personal.
se convierte en una capacidad sobrenatural para enfrentar cualquier circunstancia con confianza. Ya no dependemos únicamente de nuestras habilidades o de nuestra fuerza interior, sino que sabemos que Cristo está con nosotros, guiándonos, levantándonos, fortaleciendo cada paso que damos. En la práctica, esto cambia por completo nuestra perspectiva frente a los desafíos. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar la fuerza de Cristo en nuestra vida. Esa carga de tener que hacerlo todo por